Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5. Y sabéis que estamos estudiando esta carta versículo a versículo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para la Iglesia, que es columna y sostén de la verdad. Cómo debemos conducirnos en ella. Dirigida a Timoteo como pastor de la Iglesia, dejado allí por Pablo, encomendado para que corrija lo que está deficiente en esta Iglesia, y para que mande a algunos maestros de la doctrina extraña que dejen de enseñar y corrija lo que a causa de esta doctrina extraña esta iglesia está cometiendo pecado y está andando en desorden. En el capítulo 5, versículo del 3 al 16, encontramos un mandato de Dios para la iglesia de cómo honrar a las viudas que honran a Dios. Un mandato sobre las viudas en general. Pero en particular estamos observando los versículos del 11 al 15, cómo este mandato también tiene que ver con rehusar poner en la lista a viudas que son más jóvenes, que han caído por deseos sensuales contrarios a Cristo en querer casarse, y la razón por la que debe rehusar poner en la lista es porque han incurrido en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Da lo mejor al maestro es lo que debe surgir en la vida de cada creyente. Y aquí vemos el ejemplo de unas viudas que tomaron el compromiso delante de Dios de dar lo mejor al maestro y a su iglesia. Esta lista de las viudas que eran honradas y sostenidas por la iglesia no era una lista de ayuda social. Los hermanos que están necesitados en la iglesia deben ser ayudados y mostrados el amor unos con otros. Pero la iglesia aquí estaba sosteniendo a un número y a un tipo de viuda muy concreta. Aquellas que habían decidido mantenerse en esa condición de viudedad para dar lo mejor al maestro. Y dar lo mejor es incluso dar tu vejez. No es solamente, como hemos cantado, tu fuerza, tu juventud, pero ¿y los que ya no somos jóvenes o los que ya no son jóvenes qué? Dar lo mejor al maestro es dar nuestra vida. Y aquí hubo una serie de viudas que estaban consideradas por la iglesia, honradas por la iglesia, en sostener sus necesidades porque se habían comprometido en mantenerse en esa viudedad. Pero hay que corregir algunas cosas porque esta iglesia estaba honrando a las que deshonraban a Dios. Y honrar a los que están en desorden es deshonrar a Dios. Honrar como iglesia el desorden, la vida de pecado, es deshonrar a Dios. La iglesia es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la gobierna y Él la dirige por medio de su palabra. Y Él también la corrige, la limpia, la restaura y evita que honrando a personas que deshonran a Dios, su nombre sea deshonrado. Y esto es lo que aquí está sucediendo. Observa cómo en el versículo 11 dice ahí Pablo, movido por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y recuerda, el domingo pasado estuvimos viendo cómo estos versículos del 11 al 15 encontramos 4 explicaciones de cómo la iglesia debe responder ante las viudas que deshonran a Dios. En primer lugar, vimos el mandato, en el versículo 11, rehusar poner en la lista. Esto significa desechar de la lista, sacar de la lista o evitar poner en la lista a mujeres que se puedan encontrar en una situación de tentación. En segundo lugar, estuvimos viendo 2 razones. Un mandato, 2 razones. ¿Cuál es la primera razón? Vimos el domingo pasado que la primera razón es que estas viudas abandonan su compromiso delante del Señor. Estas viudas han abandonado, como dice el versículo 12, su promesa anterior de servir al Señor dedicadamente, sin casarse, servir a la iglesia, ser de bendición para las mujeres, para los niños, para los necesitados en general, bajo el liderazgo pastoral. Y cuando abandonan su promesa anterior, versículo 12, dice que incurren así en condenación.
incurren en condenación no por haberse casado, sino por haber abandonado su promesa anterior. ¿Y por qué se quieren casar? Porque han sentido deseos sensuales, los cuales estuvieron presentes en su primer matrimonio. Y por su juventud no debían ser rehusadas, sino que por su juventud se puede encontrar en situación en la que se quieren casar y abandonan su compromiso anterior. En esta mañana vamos a ver la segunda razón por la que una viuda joven sería rehusada, y es por falta de diligencia. Por falta de diligencia en el cumplimiento del ministerio al que se había comprometido. Observa el versículo 13 conmigo. Y además, y paramos un momento, ¿qué significa esto? Y además, significa al mismo tiempo, añadiendo a lo anterior lo que viene a continuación. Es decir, son dos razones que vienen juntas. Dos razones que van a dar las razones para que estas viudas no sean honradas por la iglesia, sigan siendo miembros de la iglesia, pero no estando en la lista sostenidas por todo el conjunto en sus ofrendas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que ha abandonado su promesa anterior, ahora aquí nos indica que no solo hay una razón por la que las viudas jóvenes no deben ser incluidas en la lista de viudas, sino que sirven en la iglesia y son honradas en sus necesidades materiales, pero sirven sin diligencia. Además de la razón de abandonar un compromiso anterior al servicio a Cristo en su iglesia, también se involucran en una vida de mal testimonio y de pecado. No solamente falta de diligencia, sino que se involucran en una vida de pecado, en una rueda continuamente que va de mal en peor. Es decir, a la primera razón, una segunda razón se añade que implica que hay una espiral de impiedad, que no comenzó por deseos sensuales. Los deseos sensuales no son pecados mientras se satisfagan en el matrimonio según la voluntad de Dios. Y no fue por casarse no es pecado, sino que abandonaron su promesa anterior. Y añadieron a ese abandono a dejar de temer a Dios. Uno puede prometer a Dios algo y dejar de cumplirlo como así porque sí. Añaden ahora una espiral de pecado en su vida. Este segundo argumento viene acompañado de esta conjunción y de esta palabra además. Esa conjunción y conecta el argumento anterior que lo empeora con el segundo argumento. Y no solo esto, sino que además de esto, lo siguiente se empeora. Esta palabra, además, muestra que es una razón de gravedad, enfatiza la gravedad. Con la palabra y, versículo 13, ya era suficiente para saber que esto va de mal en peor. Pero con esa palabra, además, en el griego se está enfatizando la gravedad de la situación espiritual de esta viuda, hasta donde puede llegar en algunos casos. Por lo cual debe ser rehusada a tales viudas jóvenes que no solo abandonan un compromiso de consagración al Señor, sino que se involucran en una espiral de pecado, de mal testimonio y mala influencia para otros. Vamos a leer versículo 13. Y además aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Observa este verbo, aprenden a estar ociosas. Este verbo indica una acción real y no una posibilidad. Recuerda que en el versículo 11, cuando sientan deseos sensuales y se quieren casar, no es una acción real, sino una posibilidad. Un caso que puede darse con algunas viudas jóvenes, no con todas. Puede darse. Pero en este caso, versículo 13, aprenden a estar ociosas, es la consecuencia inevitable del estado espiritual de una viuda que ha sido capaz de romper su compromiso con Cristo. Y si ha roto su compromiso con Cristo, esto le va a llevar a una espiral de pecado que comienza por aprender lo que no deben aprender. Están dispuestas a aprender, y este es un verbo que no expresa posibilidad, sino una realidad que habrá en la vida de esta mujer. Esta acción
no indica que sea realizada por la viuda que se quieren casar, sino aquellas que han roto su compromiso anterior. Es decir, cualquier persona que se quiere casar no aprende a estar ocioso. No estamos diciendo que cuando tú te casas, entonces estás en una situación que aprendes a estar ocioso, sino que esta es la situación en la que una viuda que sabía lo que significaba estar casada, tomó un compromiso de mantenerse viuda, pero rompió su compromiso. Y esto expresa que esta viuda solamente piensa en ¿quién? En ella. Y está capacitada, está preparada por sí misma para empezar a aprender a lo que le conviene a ella simplemente. Aprender indica que está siguiendo un mal ejemplo o tomando un patrón pecaminoso al que se ha acostumbrado a practicar. Aprende algo que lo ha visto en alguien o que ella misma sale de su corazón y lo practica y se ha acostumbrado a mantenerse en esa situación. Aprender implica poner en práctica repetidamente, vivir de esa forma. Anteriormente en el versículo 4, observa que se le ha mandado a los familiares de las viudas ¿a qué? A que aprendan a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres como una acción de obediencia a Dios que deben aplicar en sus vidas de manera constante y disciplinada. Eso es lo que deben aprender los familiares. Pero del mismo modo que estos familiares deben aprender algo continuo, repetido, constante, estas viudas que han roto su compromiso con Cristo, que han menospreciado una promesa delante de Dios, no le importa aprender y tomar un patrón en su vida que le lleva a una espiral de pecado. Pero en este caso, las viudas jóvenes que abandonan el compromiso de servir al Señor, lo cambian por un patrón de vida contrario a Cristo. El compromiso era hacia Cristo, para su gloria, para servir al cuerpo de Cristo. Pero cuando rompes un compromiso delante de Dios, tu corazón está aprendiendo a vivir cómodo en el pecado. Entonces ya seas viuda o no seas viuda, mujer o hombre, si eres un creyente y tomas tu compromiso delante del Señor de una manera sin importancia, que sepas que estás acostumbrándote a vivir en el pecado. Has abandonado tu temor de Dios. ¿Crees que Dios te haya dado dones para ponerlo al servicio de la iglesia y tú los guardes y te dediques a vivir la vida para ti? Eso no tiene ninguna importancia. Pero eso hace que tú hayas comenzado una espiral de pecado. Estás acostumbrado a seguir un mal ejemplo y tomar un patrón pecaminoso. ¿Qué es lo que aprenden? Observa por un momento también en 2 de Timoteo, Pablo vuelve a repetir esto de aprender, capítulo 3, dice ahí, desde el versículo 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así que observa que este versículo, Pablo está mostrando que estas mujercillas y estos falsos maestros, ellos están siempre aprendiendo. ¿Pero qué es lo que aprenden? Precisamente ellos no aprenden lo que le lleva al pleno conocimiento de la verdad, sino que aprenden a estar en una vida de pecado, conforme a una doctrina falsa. Este podría ser el caso que está sucediendo con las viudas. Que estos falsos maestros se han aprovechado de las viudas jóvenes para meterlas en la lista sostenida y ahora aprovecharse de ellas. Y esto caracteriza a estos falsos maestros y a estas viudas que son ahí engañadas, dice en el versículo 3 de 2 de Timoteo, lleva cautivas mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Esas mujercillas están movidas por esas pasiones que los falsos maestros aprovechan para engañarlas y para aprovecharse de ellas y para que ellas participen de esta espiral de pecado. Y como hemos dicho, esto sería lo que estaría sucediendo en 1 de Timoteo. Los maestros estaban enseñando falsa doctrina y además estaban aplicándolo equivocadamente, haciendo que la iglesia sostenga a viudas que después ellos se aprovechan de ellas. Y ambos participan en un pecado
¿Qué es lo que aprenden? Versículo 13 dice, además aprenden a estar ociosas. Observa que este es el estado, no es un acto, sino un estado. Estar ociosa es aquello que estas mujeres que han abandonado su compromiso aprenden a estar. Esa palabra, ociosas, es un adjetivo. Así que lo que aprenden es un estado que se caracteriza por estar ociosas. Expresa un contraste entre aprender algo activo, ociosa, ser algo pasivo. Aprenden a no hacer nada. Aprenden a estar pasiva. Y aprender es algo activo y estar pasiva es algo que se caracteriza por no hacer nada. Esa palabra ociosa significa inútil, estéril, no produce fruto. Y aquí está en un sentido figurado, que no produce nada de provecho. Aprenden a no ser provechosas, a no hacer nada de provecho. Y observa que el contraste es completamente a lo que se esperaba de ellas, ¿no? ¿Qué se esperaba de ellas? Estaban en la lista porque su testimonio mostraba que iban a ser de bendición para la iglesia. Pero ellas, aquellas que han roto ese compromiso y se quieren casar, además ahora se quieren casar y aprenden a hacer nada de provecho. Qué mal testimonio daba esto en la iglesia. Y esto estaba financiado, pongámosle comillas, financiado por las ofrendas de los hermanos. La congregación sostenía en las necesidades a estas mujeres que lo que estaban haciendo era aprender a no ser nada de provecho para la iglesia. Esta es una característica contraria de lo que se esperaba de ellas. Por tanto, ya no hay un componente de deseos sensuales aquí. Ya no hay un componente que les lleva a casarse y abandonar su compromiso anterior. Este es un componente que profundiza en la inmadurez de esta viuda. Se esperaba que por ser viuda fuera madura espiritualmente, pero esta característica de aprender a ser ociosa la convierte en un niño. En la madurez de un niño. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hacía yo cuando era niño? Me levantaba a estar toda la noche y ¿qué hacía? ¿Me iba a dónde? Cambiaba la cama por el sofá. Esa es la actitud de la inmadurez. Nos despertamos y estamos deseando de no hacer nada también. Que me preparen el desayuno, que me hagan esto, que lo otro. Estas viudas estaban mostrando que su corazón era inmaduro espiritualmente, que estaban centradas en sí mismas y que no eran de buena influencia para la iglesia. Al contrario, eran de mala influencia para los que le rodean, como vamos a ver en esta espiral. No se queda con lo que ellas hacían en su vida, sino que va a afectar a otros. Ocioso caracteriza a una persona que no trabaja. Como vemos en la parábola de Mateo 26, como Jesús define a los hombres que están en la plaza y llega un dueño de un campo y les ofrece trabajo a esos hombres ociosos. Estos son hombres que están en la plaza sin trabajar. Así que esta es la característica de ocioso, alguien que no trabaja. En ese caso, en la parábola, eran personas que no tenían trabajo, estaban allí en el lugar donde venían las personas que querían contratar a alguien, sabían que estaban en las plazas. Ocioso allí se caracterizaba por alguien que, aunque quisiera trabajar, no trabajaba. Pero escucha, también ocioso no indica que no hacen nada, sino que no hacen nada de provecho. No hacen nada de provecho. Observa conmigo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice ahí, versículo 5, por esta razón también obrando con toda diligencia. Observa el tono, el énfasis en obrar con diligencia. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Así que dice ahí, obrando con toda diligencia, añadid. Observa la consecuencia, versículo 8. Pues, y este es el resultado, estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, ¿qué dice? No os dejarán ociosos ni estériles. Pero escucha, en una cosa concreta, dice ahí, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí Pedro indica que las virtudes espirituales que el Espíritu Santo nos da a los creyentes
Y que a medida que nosotros estamos obrando con toda diligencia, creciendo en esa fe, añadida a la fe todo lo que la fe debe venir como fruto del Espíritu Santo, el creyente no quedará ocioso ni estéril en el verdadero conocimiento de Cristo. Ahora, la ausencia de virtudes espirituales, ¿qué conlleva? Lo contrario también es cierto. Cuando estas virtudes espirituales no están presentes, entonces, por más que quieras aprender, no te va a llevar a un verdadero conocimiento de la verdad. Es decir, no va a producir frutos aprovechables. Estar ocioso con respecto al conocimiento de la verdad viene porque ese corazón no tiene las virtudes del Espíritu. Lo que sí hacen viene a continuación. Observa cómo ellas son ociosas. Son ociosas, no hacen nada de provecho haciendo algo. Y aquí, mira el contraste que viene, 1 Timoteo 5, 13. Aprenden a estar ociosas yendo. Ese es el verbo en la que dice cómo aprenden a estar ociosas. Yendo de casa en casa. El verbo se usa aquí como un verbo que describe. Un verbo que se usa como adjetivo. Es decir, ellas aprenden a ser ociosas y están más tiempo en otras cosas fuera de su casa que siendo de provecho donde se les espera. Entonces ellas son ociosas yendo de casa en casa. Y probablemente esta era la tarea de las viudas. La tarea de las viudas en el ministerio de la iglesia que estaban en esa lista eran sostenidas por la iglesia para que fueran de casa en casa ayudando a las hermanas creyentes para cómo cuidar a su casa, como dice Tito capítulo 2, cómo cuidar a su esposo, cómo ser hacendosas en el hogar. Yendo de casa en casa ayudando con las necesidades de aquellas familias que tienen niños y necesitan ayuda en cómo educarlos, enseñarlos, alimentarlos. Yendo de casa en casa cuando hay necesidades materiales. Yendo de casa en casa para ser de bendición. Pero ellas aprendieron a estar ociosas yendo de casa en casa. Iban de casa en casa, hacían lo que se esperaba de ellas, pero no eran provechosas, no eran de provecho. Y aquí nos lleva a una verdad que es importante entender y que vemos a continuación. Estas viudas no cumplen lo que se espera de ellas y lo que se habían comprometido delante del Señor y delante de la iglesia y para lo que están siendo honradas y sostenidas, no lo cumplen. Por tanto, aprenden a ir de casa en casa, pero no para ser de bendición, sino para todo lo contrario, no ser de provecho, sino ser de mala influencia. ¿Qué verdad sacamos de aquí? Ten cuidado lo que hagas en casa de otros. Y ten cuidado a quién metes en casa. Ten cuidado lo que sucede en casa. Lo que sucede en casa en ocasiones ya no está dentro de un filtro de si es correcto o no, sino que es el lugar donde más posiblemente podemos permitir el pecado en nuestras vidas. Aquí es fácil aparentar que somos creyentes, que amamos a Dios, que tememos a Dios, que respetamos a Dios, que obedecemos a Dios, pero ¿cómo hablas tú en tu casa? ¿Cómo sirves tú en tu casa? ¿Cómo eres tú en tu casa de bendición para otros? ¿Cómo hablas en tu casa de otros? Lo que sucede en casa es lo que estas mujeres estaban afectando a las casas, llevando una actitud inapropiada a estas casas. ¿Qué permites que suceda en tu casa? Que deshonra a Dios. Porque estas viudas estaban siendo financiadas para ir de casa en casa y ser de mala influencia. Y no solamente de mala influencia, sino para romper la unidad de la iglesia. Observa que continúa diciendo, y no solo ociosas. Así que cuando dice, y no solo ociosas, es que la espiral continúa hacia abajo. Tienes que entender que Pablo está aquí mostrando que cuando han roto su compromiso delante del Señor y sin temor de Dios están viviendo acostumbradas al pecado, eso te lleva a una espiral. Si no creces, que tengas claro que vas para abajo. Si no crecemos espiritualmente, nuestra actitud se acomoda al pecado y vamos de espiral para abajo. Aquí dice, y no solo ociosas, dice, y muestra lo que son frente a lo que deberían ser. Una mejor traducción sería, pero no solo ociosas, No, y no solo, sino un contraste, pero no solo ociosas, se esperaba de ellas que fueran de bendición. Pero alguien podía decir que ser ociosa yendo de casa en casa
es algo malo para ellas mismas sin afectar a nadie más. Mira, el problema la tienen las viudas jóvenes, porque ellas van a sufrir las consecuencias de estar ociosas. No, no es verdad. La Iglesia estaría sosteniendo no solo a unas viudas que no son de provecho, sino que peor aún, dice ahí, y no solo ociosas, y peor aún, no solo aprenden ellas, sino que son de mala influencia para aquel lugar donde ellas van. No solo van de casa en casa sin dedicarse a lo que es provechoso, sino que estando en esas casas, respaldadas por el testimonio del liderazgo, que las identifican como viudas que están reconocidas en la iglesia para ayudar a los hermanos en su hogar. Y en este contexto entendemos que las familias de la iglesia están abiertas a recibir la ayuda de mujeres ancianas o mujeres con madurez espiritual en sus necesidades. No como hoy, que somos un poco más herméticos. No queremos que nadie se meta. Aquí se hace las cosas así. Cada uno lo haga como quiera. No, aquí nos muestra que la iglesia estaba viviendo también, abriendo sus casas y queriendo aprender de otros y ser de bendición unos a otros. Y dice, y no solamente esto. ¿Cómo afectaban esto? Sino también, dice ahí, observa, sino también. Así que añadimos a la mochila más cosas. Añadimos a la espiral una vuelta más de rosca. ¿Cómo afectaban a ella sola? Mira, dos características de mala influencia y al final una explicación. Dos características de mala influencia y una explicación de esta mala influencia. Observa la primera característica de mala influencia de estas viudas, sino también charlatanas. Ahí entendemos que está omitido el verbo aprenden y se pone aquí este adjetivo para decirnos que no solamente aprenden a estar ociosas, sino que aprenden a ser charlatanas. Charlatanas no significa que hablan mucho. No se trata de que hablan, tienen mucha conversación. No tiene que haber nada malo, pero debemos recordar Proverbios 10:19, que dice que en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que hablar mucho no tiene por qué ser malo, pero te expone a que vas a pecar más que si eres más prudente y habla menos y piensa las cosas antes de hablarlas. Charlatana no significa eso, de que peca porque habla mucho. La ley de Dios mostraba juicio sobre los que andaban chismorreando, que es lo que significa esta palabra. No charlatana, sino chismorreando. Puedes leerlo en Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás de calumniador entre tus pueblos, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Esa calumnia, ese chismorreo, esa charlatana. Eso es lo que significa ser charlatana. Van de casa en casa, no son de provecho y además van de casa en casa murmurando, calumniando, chismorreando. Romanos capítulo 16, versículo 18 nos dice, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Mira, las charlatanas o el charlatán, podemos ponerlo ahora en general para todos. El charlatán utiliza palabras suaves y lisonjeras. Estas son palabras que te gustan escuchar a ti, que las recibes. Son palabras de dorarte la píldora, como se dice coloquialmente. Son palabras que te dicen lo que tú quieres escuchar, pero que en realidad lo que buscan es engañarte y engañar los corazones de los ingenuos. Probablemente haya hermanos en esta congregación que no eran ingenuos y se estaba observando que había conflictos. Y había personas que veían a estas viudas charlatanas de casa en casa y esto provocaba conflictos. Pero también había corazones ingenuos en lo espiritual. Tú puedes ser muy listo en las cosas de la vida, pero tener la vista muy corta en las cosas espirituales. Y esta ingenuidad espiritual hace que aquellas personas charlatanas que traen palabras suaves y lisonjeras te engañen y sean de mal ejemplo y mal testimonio.
algunas verdades sobre el chismoso que vemos en Proverbios. Apunta eso. Proverbios 26, 22. Proverbios 26, 22 dice: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Lo que dice es que parece que es suave, pero al final vas a acabar dolorido. O Proverbios 20, 19. El que anda murmurando revela secretos. Y esto es lo que hacían estas viudas. Iban a una casa y escuchaban cosas que pasaban y después iban a la otra y dicen, pues no vea aquella. Y allí no vea lo que pasaba. Entonces revelaban secretos. Y dice Proverbios 20, 19. ¿Cómo debe un creyente sabio actuar ante alguien que murmura y revela secretos? Dice versículo 19, Proverbios 20, 19, por tanto no te asocies con el chismoso. Y esto aporta a la decisión que Timoteo debe tomar y que los pastores de la iglesia deben tomar de cómo respaldar el ministerio de un hermano en la iglesia. Cuando hay chismorreo, cuando hay murmuración, no hay que asociarse con él. Es bíblico, no es nuestra opinión, no es lo que hemos decidido en nuestra iglesia hacer, es lo que Dios ha decidido que se haga en su iglesia. ¿Cómo debemos vivir? Y no nos pongamos solamente en la parte de no asociarte, sino pongámonos también en la parte del murmurador. No seamos murmuradores, porque nos encontraremos posiblemente aislados de los que tienen un discernimiento adecuado y estaremos solamente rodeados de chismosos. Proverbios 11:13, mira lo que dice: el que anda en chisme revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Y no dice oculta las cosas en el sentido de que sea hipócrita y te oculte las cosas que en realidad tiene en el corazón, sino que el de espíritu leal, una viuda de espíritu leal, de bendición, iba de casa en casa y de una casa a otra ocultaba las cosas secretas. Decidía que esto que me han dicho en esta casa no lo voy a contar en la otra. Proverbios 26:20. Por falta de leña se apaga el fuego. Esto lo entendemos, ¿no? ¿Cuándo se apaga el fuego? Cuando eso se va consumiendo y no se añade más, ¿verdad? Escucha lo que dice el versículo 20, Proverbio 26:20. Y donde no hay chismoso, se calma la contienda. Es decir, cuando hay contienda, por causa de los chismosos que están, cuando no te asocias con ellos y los chismosos son quitados, entonces sucede como cuando no echan más leña al fuego. Ese fuego se va a apagar. Entonces, somos llamados a considerar nuestras vidas si somos chismosos y cómo debemos actuar con prudencia y con lealtad. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso provoca contiendas. Y ahora un paralelo. El hombre perverso ahora se cambia y dice: y el chismoso separa a los mejores amigos. Así que el hombre perverso provoca peleas, contiendas. Y hemos dicho antes que cuando no hay chismoso, entonces la pelea termina. ¿Y qué consecuencia hay? El chismoso separa a los mejores amigos. Hay veces que tú tienes que tomar la decisión de apartarte. Aunque sea tu mejor amigo, pero no te conviene. Y que sepas que aunque sea tu mejor amigo, si eres un chismoso, ese mejor amigo, si busca honrar al Señor, se va a apartar de ti. Todo esto nos está mostrando que las razones por las que debes rehusar poner en la lista o sacar de la lista, porque ya que poner en la lista no está en el original, debes rehusar honrar a estas viudas, son razones bíblicas que guardan la salud espiritual de la iglesia. Y es por medio de la lengua que las viudas aprenden a ser ociosas. No hacen nada, pero lo hacen todo con la lengua. Van de casa en casa y encienden un fuego con la lengua. Recuerda como Santiago nos dice qué rápido se enciende un fuego, con una chispa, y la lengua tiene ese poder para incendiarte toda una congregación. Este fue el pecado concreto que estaba sucediendo con algunas viudas que no deberían continuar en la lista y no debería seguir apoyando esta iglesia, el ministerio de estas mujeres. Este es el pecado de la lengua. Y no solo puede estar presente en las viudas jóvenes. ¿Tú tienes lengua? Si tienes lengua,
Tu corazón, el pecado que está todavía en nosotros, que si eres creyente, Cristo te ha liberado del poder del pecado. Y ahora tú, en dependencia del Espíritu, como dice Romanos 6, ahora vive para la justicia, para obedecer a Dios, pero tienes que vigilar que el pecado no utilice la lengua para el mal. Debemos vigilar, evitar, abandonar esta práctica tan comúnmente aceptada y tan comúnmente tolerada. Es pecado contra el cuerpo de Cristo el chismorreo. Intolerable. Tiene consecuencias de condenación. Condenación de disciplina y posiblemente demostrar que tal persona en esa espiral de pecado nunca fue un creyente genuino. La espiral de pecado continúa. Algunos no solo llegan a ser charlatanas, sino que son entremetidas, versículo 13. Sino que también aprenden a ser charlatanas y entremetidas. Y esto ahonda más todavía en el pecado. No solamente escuchan y llevan el secreto de una casa a otra, no solamente hablan suavemente, pero tienen malas intenciones detrás, sino que son entremetidas. ¿Qué significa esto? Esta es la segunda mala influencia de estas viudas en la familia de la iglesia y solamente aparece en el Nuevo Testamento 2 veces. Y en el otro pasaje donde aparece, se traduce, escucha, que esto es muy importante, se traduce como magia, como magia. Aquí no estamos diciendo que ella se ha metido en magia, en algo esotérico de pecado del diablo, sino que como la magia está entrometiéndose en una esfera que no le corresponde. El que entra en la magia va más allá de lo que es lo natural donde nosotros vivimos. Y pretende meterse en la esfera espiritual al cual no ha sido creado para ello. Y quiere establecer relaciones con lo espiritual o demoníaco. Literalmente significa trabajar alrededor. Estar rondando la cosa. No quedar separado, sino buscar por dónde poder entrar. Y si no entro por aquí, busco por allí. Eso es lo que significa ser entremetida. Buscar dónde entrar en un hueco donde a lo mejor alguien no te deja entrar. Así que charlatana puede ser con otra charlatana. O un charlatán con otro charlatán. Pero ellas habían aprendido a entremeterse en aquellos que no eran charlatanes. Entremetidas junto a charlatanas y explicado con hablando cosas que no son dignas. Observa que dice ahí, hablando cosas que no son dignas, y esta es la explicación, se puede entender que se refiere a estar dedicada a llevar la conversación más allá de lo correcto, a querer saber más allá de lo que la persona te quiere contar, y con intenciones de mala influencia, con intenciones de difundir lo que tú me vas a contar a otras personas que no les interesa nada. Es tremendo esta situación. Sin duda que esta situación no es exclusiva de las viudas jóvenes. No pongamos aquí ahora una etiqueta en las viudas jóvenes como que son las únicas que están expuestas a esto. Tú y yo, sea como sea, desde pequeños, los más chicos que están aquí, aprenden a acusarse unos a otros en la escuela, en la guardería, en su casa. Y el tema es que no lo aprendemos. Ya sale de nosotros. Lo que hacemos es perfeccionar la técnica. Y llegamos adultos y somos profesionales de la charlatanería. Profesionales. Y ese puede ser el caso. Que aunque no tengamos viudas entre nosotros en este caso, podemos ser una iglesia que permite esta espiral de pecado en nuestras vidas. ¿Qué solución hay? La tercera parte que vemos aquí, la solución. La solución se encuentra en el versículo 14. Que no den ocasión de reproche. Escucha, la solución no es casarse. No es literalmente casarse. Esa es una solución en esta iglesia en Éfeso. Y puede ser una solución para este caso. Pero cuando alguien abandona el temor de Dios y rompe su compromiso delante de Dios y entra en una espiral de pecado, lo que es llamado a examinar y observar y buscar la solución es dejar de ser ocasión de reproche. Observa el versículo 14 conmigo. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa,
y no den al adversario ocasión de reproche. Esto es lo general, no dar al adversario ocasión de reproche. ¿En qué caso? En este caso de las viudas es casándose porque tienen deseos sensuales. Antes de ser incluida en la lista es exponerla. Oye, mira, no necesitas incluirte en la lista. ¿Te has quedado viuda, joven? Probablemente, hermano, muchos comentaristas dicen que en esa época una falsa enseñanza es decir a las viudas jóvenes que no se pueden casar, para que incluyan en esa lista y estos se aprovechen de ella y ahora empiecen una vida de pecado con ella. Entonces las viudas jóvenes entendían que no podían casarse. Y Pablo corrige esa falsa enseñanza y les dice que se casen, que no es la única solución que sean incluidas en la lista, que se casen. Si ya tuvieron deseos sensuales en su primer matrimonio, si Dios no las capacitó para mantenerse solteras, si se ha muerto su marido, pues que se casen. Si no pueden dominar sus deseos sensuales, que examinen sus vidas. Ahí dice, versículo 14, por tanto, y esto se refiere a una conclusión que presenta una solución. Por tanto, en este caso, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa. Y esta era la labor del liderazgo. Debe enseñar la voluntad de Dios para las viudas jóvenes, en lugar de promover el pecado, porque en esa época las viudas jóvenes eran animadas a entrar en esa lista, ser presionadas en este tipo de compromiso. Si el Señor te ha quitado tu marido es para que ahora te comprometas con él. Y ese compromiso viene por un legalismo, no viene por un deseo del corazón. El liderazgo tenía que enseñar, mira, Dios permite que te cases. No es pecado que te vuelvas a casar. Y que tengas hijos si Dios te los da. No es que tengan hijos como algo que tú puedes hacer por ti mismo, de una manera efectiva. Es decir, tú no decides cuándo tienes hijos y cuándo no. Más bien a veces uno decide tener hijos y no vienen. Porque Dios es quien da a los hijos como herencia, según Salmo 127. Entonces Pablo no le está diciendo que tengan hijos como algo que sea lo único que pueden hacer, sino que estén involucradas en su casa, en el cuidado de sus hijos, en aquello que ellas quisieran hacer, pero por la falsa enseñanza legalista eran empujadas a incluirse en esta lista. Mira Tito, capítulo 2, lo hemos leído en otras ocasiones, pero debemos traer en la mente lo que la palabra de Dios enseña en otros lugares. Tito, capítulo 2, versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser, y estas son mujeres mayores, no las mujeres de los ancianos. No hay pastoras en la iglesia. Y dice ahí, las ancianas, mujeres creyentes, maduras espiritualmente y de edad avanzada, deben ser reverentes en su conducta. Un testimonio reverente. ¿Cómo? No siendo calumniadoras, y esta es no siendo diábolas, no siendo charlatanas, no siendo diábolas, no haciendo el trabajo del diablo, ni esclavas de mucho vino. Es decir, era en aquella época y a día de hoy también puede ser una tentación, mujeres que se dedicaban a beber vino y emborracharse, que enseñen lo bueno, que sean maestras de lo bueno. Ese es un adjetivo, que sean enseñadoras de lo bueno. Versículo 14, que enseñen esto a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, a ser hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ve, aquí está el ejemplo, lo que Pablo ha dicho también a Timoteo. Que se casen, que tengan hijos, que estén en su casa, que no den lugar al enemigo para que el evangelio, la palabra de Dios, sea blasfemada. Así que sucede esta indicación sobre las viudas. Ahora, surge aquí una pregunta necesaria a responder en estos últimos minutos. La pregunta es esta. ¿Están obligadas las viudas a tomar una promesa de mantenerse sin casar? Es más, está esta pregunta. ¿Están las viudas obligadas a casarse? O podríamos hacer esta pregunta. ¿Está obligado un hombre o una mujer a casarse o a mantenerse soltero? ¿Qué sucede aquí? Y vayamos por un momento, 1 Corintios, capítulo 7, y aquí terminaremos en esta mañana con este punto. A traer un principio general sobre
la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios con respecto al matrimonio y a la soltería. 1 Corintios capítulo 7, no lo vamos a estudiar todo, pero vamos a ver algunos detalles para que podamos ver que el ministerio, Pablo enseñó ahí que el ministerio es mucho mejor mantenerse soltero porque no tiene que satisfacer al Señor y a la familia, sino que puede estar dedicado al Señor continuamente. En el capítulo 7 comienza con un caso que Pablo es expuesto, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, Pablo recibe una carta de los creyentes de Corinto y les dice, en aquellas cosas que me escribiste, la enseñanza es esta. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Y este es un principio general sobre los pecados que le comunicaron por escrito. No es un principio general sobre todas las personas. Dice, bueno es para el hombre no tocar mujer, y eso no lo puede decir un marido con su esposa. Tiene que ver con la respuesta a aquellos pecados que se estaban cometiendo en esa iglesia. Y recuerda que allí había un hombre casado con la mujer de su padre. Y allí había pecados sexuales tremendos. Dice que ni siquiera entre los incrédulos se nombra, ni se ve. Y en vuestra iglesia está sucediendo. En la iglesia de Cristo, en Corinto, entre vosotros sucede. Y vosotros lo permitís, creyendo que sois así, tolerantes, buenos, sabios. Y ahora viene la explicación, versículo 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, estas son las razones que se le había escrito. Pecados inmorales, tanto de casados, solteros, de hombres, mujeres, pecados de inmoralidad sexual. Aquí dice que cada uno tenga su propia mujer y cada una, es decir, cada mujer tenga su propio marido. Esto es, aquellos que están casados, que sean fieles uno con el otro, que no haya inmoralidad sexual como había en Corinto, a causa de aquellas prácticas religiosas paganas en las que había cientos y cientos de mujeres prostituyéndose y pretendiendo hacer culto de esta forma. Y lo explica, versículo 3, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Esto es, el marido tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del marido. Y esto significa, ellos están buscando satisfacer al otro antes que buscar su propia satisfacción. Yo tengo mi cuerpo para darle satisfacción a mi esposa y mi esposa tiene su cuerpo para darme satisfacción a mí. Y esto es una búsqueda del amor matrimonial santo en el que uno busca satisfacer al otro. Versículo 5, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo. ¿Y por qué? Porque en ocasiones se castigaban así, privándose uno al otro. Y se tomaba esta costumbre y esto era causa de llevarlos al pecado de buscar la satisfacción fuera del matrimonio. Así que no os privéis el uno al otro, excepto, y ahí hay una excepción, los dos estáis de acuerdo por un tiempo, es decir, no puede ser muy largo, tomad la decisión de cuánto tiempo y poco tiempo, y continúa también otra excepción, para dedicaros a la oración. Es decir, para dedicaros a algo concreto, estar en oración, en algo espiritual. Y dice, continúa diciendo, volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Es decir, él no estaba ordenando que hicieran esto, que se privaran el uno al otro. Ahora, sin entrar en todos estos detalles, versículo 32, dice ahí, observa el versículo 32. Ahora empieza aquí a hablar sobre un mandamiento que el Señor no le ha dado directamente a Pablo, pero que él, con el discernimiento espiritual, puede ver cómo se puede aplicar en la vida del creyente esta idea. Observa, versículo 25, en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Esto es discernimiento, ¿no? El Señor no me dio una orden directa, pero en base a la Escritura, estos son principios generales. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir,
que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Así que la viuda se quisiera casar no era por un pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, escucha, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Estos problemas son problemas cotidianos, normales, vivir en compañía en un matrimonio. Hay bendiciones tremendas, pero también hay sufrimiento en ocasiones. Dice el versículo 29, mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. Y aquí llega una exhortación de el tiempo en el que el plan de Dios se está revelando. Lo próximo que va a suceder es que Cristo vendrá por su iglesia. No sabemos cuándo, pero lo siguiente es que Cristo venga por su iglesia. Y este tiempo ya está acortado, significa que ya lo que queda es esperar que Cristo venga. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y esto no significa que ahora se divorcien, ha dicho antes que no se separen, sino que estén dedicados al Señor mutuamente el matrimonio, a centrarse no a disfrutar en esta vida, sino a ser peregrinos en esta vida, a poner la mirada en el cielo y ser un matrimonio dedicado al Señor. Versículo 30, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Es decir, no os centréis en vuestra vida en la tierra, el Señor está por venir. Así que vivid aquí como extranjero y peregrino, puestos los ojos en nuestro lugar celestial. Versículo 32. Mas quiero que estéis libres de preocupación. Y esa es la preocupación que tiene que ver con lo que ha dicho anteriormente. Todo esto de llanto y de regocijo y de comprar y no comprar. Y Pablo les quiere hacer libres de esta preocupación. Dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo y las explica, no las cosas del mundo de pasarlo bien y disfrutar, no, de cómo agradar a su esposa. Es decir, en el cielo no habrá matrimonio, el matrimonio solo estará en un ámbito de la tierra. Y el que se casa está preocupado no en las cosas del cielo, sino en las cosas que están en un ámbito de la tierra, en cómo agradar a su mujer. Y observa, versículo 34, y sus intereses están divididos. ¿Dividido entre quién? Dividido entre su mujer y el Señor. No podrá dedicar todo el tiempo que quiera al Señor. Tiene que dedicarle tiempo a su mujer. Y esto no es pecado, pero esto influencia a aquel que quiere servir al Señor, que sepa que si quieres servir al Señor de una manera consagrada, lo mejor es no casarte, porque si te casas vas a tener que dividir tus intereses en dos. Y continúa versículo 34, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, concretamente de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. ¿Qué quiere decir? Mire, estés casada o estés soltera, lo que debe estar constante en tu vida es la devoción ¿a quién? Al Señor. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Mira, si decides quedarte soltero, que sepa que es para crecer en la devoción al Señor. Si tu deseo es servir al Señor y esa es la razón por la que te quedas soltero, que tu deseo sea para estar consagrado en constante devoción al Señor. Versículo 36, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, esto tiene que ver con tradiciones de los judíos, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Es decir, el hombre que tenía una hija joven se sentía presionado con mantener a su hija en soltería, porque es lo que parecía que era lo más espiritual. Y Pablo está diciendo, oye, si tu hija se quiere casar, que se case, no está pecando. Versículo 37, pero el que está firme en su corazón,
y sin presión alguna. Y él subraya eso, presión, sin presión alguna. Porque no debe haber presión ni para la soltería ni para el casamiento. No debe haber presión para ello, sino que en su corazón está una decisión firme y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así que esas dos realidades pueden darse. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor. Y esto en base a una visión de lo celestial, de que el tiempo se ha acortado. Y si yo pudiera elegir, mira lo que dice en el versículo 8, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Algunos dicen que estaba viudo, pues no sabemos exactamente, pero Pablo no estaba casado. ¿Y sabe qué le recomienda a los solteros y a las viudas? Que se queden como yo. Pero, así que no te quedes en ese versículo. Hay un pero, versículo 9. Pero si carece de dominio propio, ¿esto es en qué sentido? Dominio propio. Deseos sensuales, que hemos visto en el texto de 1 Timoteo. Pero si carece de dominio propio, ¿ese dominio propio de quién viene? Dios provee fruto espiritual de dominio propio. Si carece de dominio propio, que no se quede soltero porque Pablo lo ha dicho, ¿eh? No es una orden. Y que no se quede soltero porque se vea obligado, no. Mira, si hay en ti deseos sensuales que no puedes dominar, eso es señal de que Dios te está dirigiendo a casarte. ¿Por qué? Porque vas a pecar. Y la única forma en la que no peque por falta de dominio propio es el matrimonio. Entonces puedes orar al Señor para que Él te ayude a buscar ese marido que glorifica a Dios. Pero observa el versículo 10. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Y esta es una instrucción directa de Cristo, directa. Y ahora dice el versículo 11, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es consecuencia y enseñanza sobre el divorcio. Ahora, versículo 12, pero a los demás digo yo, no el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que lo que Pablo dice ahora no lo dice el Señor? No. Lo que Pablo dice aquí es autoridad de Cristo, autoridad de Dios. Pero no ha venido como un mandato directo que Cristo dio, sino en base a toda la enseñanza bíblica y por medio del Espíritu Santo. No puedes venir a ningún sitio a ver que Cristo haya enseñado esto. Lo anterior sí. Tú puedes ver que Cristo enseñó que un hombre no abandone a su mujer. ¿Lo enseñó sí o no? Pero esto que Pablo va a enseñar, Cristo no lo enseñó, pero es palabra inspirada. Y continúa diciendo, versículo 12, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella, no abandone a su marido. Y esto es después de casarse, no antes de casarse. Se casaron, eran incrédulos y Dios los salvó a uno de ellos dos, al marido o a la esposa. Y ahora porque Dios los salvó, ¿qué tiene? ¿Que dejar al marido a la esposa? No. Si tu marido o tu esposa que no es creyente consiente en vivir contigo, quédate con ella. Y ahora continúa diciendo, versículo 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Esto otro día lo explicaremos. Versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvará a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvará a tu mujer? Así que aquí nos encontramos una realidad que puede darse en alguno u en otro, dependiendo de lo que el Señor provea. Mira, versículo 7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Pablo dice que por el bien del ministerio, él desearía que todos los hombres fueran como él, solteros. Porque no tiene que dedicarse a dividir los intereses entre su mujer y Dios, que no es pecado eso.
Dios quiere que tú honres a tu esposa y demuestres el Evangelio en tu trato con tu esposa. Ahora, Pablo está diciendo que para la extensión del Evangelio, si te quedas como yo, eso sería deseable. Pero dice, eso no depende de ti. ¿Escuchas esto? Quedarte soltero o casado no depende de ti. Es Dios quien lo da. Es un regalo de Dios. No es necesariamente un don espiritual, sino es un regalo que Dios provee. Y este regalo es concreto. Míralo, versículo 7. Dios, cada cual ha recibido de Dios su propio regalo. Uno de una manera y otro de otra. ¿Qué significa uno de una manera y otro de otra? ¿Qué dos maneras son? ¿Estar soltero o estar casado? Las dos cosas es un regalo de Dios. Y en las dos cosas nuestra devoción a Dios debe ser lo primero. Y cuando estás casado debes vivir para la gloria de Dios. Y cuando estás soltero, la razón de quedarte soltero es que Dios te capacita para vivir para la gloria de Dios. Si te quedas soltero o no te casas para la gloria de Dios, te puede suceder lo que le pasó a estas viudas. Espiral de pecado. Y lo que va a traer es condenación y que la iglesia tenga que tomar decisiones con respecto a tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es profunda, afecta a muchos aspectos de nuestra vida. Tu palabra, Señor, no se queda solamente en el futuro, sino también cómo afecta a nuestro presente, cómo afecta nuestras aspiraciones también, Señor. Nuestra relación matrimonial o nuestra relación entre creyentes. Señor, te pedimos que sea cual sea la situación en la que tú has permitido que estemos, ya sea que estemos viudos, casados, solteros, Señor, que tu palabra sea nuestra guía, que tu palabra sea nuestra dirección, nuestra fortaleza. Señor, te rogamos que vivamos para tu gloria en la situación en la que tú nos has regalado vivir. Señor, queremos no darle oportunidad al enemigo para que hable mal del Evangelio. Queremos ser de un testimonio fiel, exaltando a Cristo, siendo columna y sostén de la verdad. Y también en las relaciones familiares y en la dedicación, en el compromiso contigo. Señor, todo esto lo queremos hacer en dependencia de tu Espíritu Santo y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.